Irán y Venezuela afianzan su alianza petrolera, y es que desde que hace 2 años buques cargueros llenos de gasolina empezaron a viajar desde Irán hasta Venezuela para salvar de la enorme escasez que registraba este país latinoamericano por las acciones económicas, ahí empezó a florecer realmente una relación comercial muy próspera entre Irán y Venezuela, y que ahora se va a volver mucho más intensa porque Venezuela ha empezado a aumentar su producción de petróleo. Ojo con el dato. O sea, desde que, bueno, hace unos 3 4 años, con el tema de Guaidó y las sanciones económicas, se desplomó en ser la producción petrolera venezolana, ha venido aumentando, y los iraníes también han empezado a igual a tener mucho mayor sociedad, con lo cual incluso con la posibilidad de que Estados Unidos se levante sanciones para que precisamente haya más petróleo venezolano y por lo tanto baje el precio del crudo internacional, uno de los grandes problemas que ahorita enfrenta Estados Unidos. Bueno, pues ahora y este duopolio o binomio Irán-Venezuela, pues la verdad es que van a ser un actor muy importante en este mundo post pandemia que ya empezó a tener también enormes precios del crudo. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Alvejo. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues algo que está sonando durísimo en los medios occidentales, medios importantes, medios relevantes que tienen muchísimo alcance en el planeta, en diferentes idiomas, es que Irán está ayudando a Venezuela a aumentar su producción petrolera pese a las sanciones de Estados Unidos. La República Islámica de Irán es un país también sumamente sancionado económicamente y comercialmente por Estados Unidos. Aún así, desafía a la potencia mundial, la cual lo tiene sancionado, para apoyar a Venezuela, que también está sancionado, y que vaya que estas sanciones le costaron a Venezuela pues hiperinflación, dificultad para vender sus productos en los mercados internacionales y un aislamiento permanente en materia de inversiones, porque difícilmente otros países y empresarios se querían arriesgar a leyes extraterritoriales de sanciones de Estados Unidos. La pregunta sería, pues, ¿cómo lo ha ayudado y en qué se ha notado esa ayuda? Y es que, pues, se habla de que de las entrañas del subsuelo venezolano ha empezado a salir más petróleo y que hay un repunte notable que ya llevó a la producción petrolera venezolana de noviembre del 2021 a unos 824,000 barriles de petróleo al día, lo que representa el doble de lo que Venezuela producía, 434,000 en el mismo mes en 2020, en el año más terrible de la pandemia en términos de la contracción económica, y que sumió a Venezuela pues en un problema económico bastante serio por la dependencia que Venezuela solía tener del crudo. Y es que recordemos que prácticamente Venezuela era una potencia petrolera. Antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, allá por 1998, Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios de crudo, de acuerdo a cifras de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y le competía a países como Arabia Saudita, como Libia, como Irak, o Qatar, Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues desde entonces la producción llegó al año 2015 a bajar hasta 2.6 millones de barriles al día. ¿Qué pasó ya en el contexto de 2015 a 2021? Pues que prácticamente el descenso empezó en caída libre con las sanciones de Estados Unidos, que le han costado a Venezuela unos 30,000 millones de dólares, y la pendiente se aceleró hasta ubicarse en niveles de 1.1 millones de barriles de petróleo por día hasta 2018. El gobierno de Estados Unidos impuso duras sanciones contra la industria petrolera venezolana, y esto pues terminó de hundir a la mermada producción de petróleo. No olvidemos, Nacho, que en este momento no hay otro país que tenga más reservas petroleras que Venezuela. Hasta 303,000 millones de barriles de petróleo estimados en reservas, muy por encima de Rusia, de Arabia Saudita, de Irán mismo, del mismo Estados Unidos, de Canadá o de países de la península arábiga. Sin embargo, pues de muy poco le había servido a Nicolás Maduro tener tantos pozos petroleros si no tenía capacidad para extraer ese petróleo. Y además se habla mucho de que justamente la producción es pesada y necesita algunos químicos para que emerja un crudo petrolero,
medianamente aceptable. De ahí la clave de la ayuda de Irán. Y es que la República Islámica de Irán, que también es una potencia petrolera y también gasera, es que Irán le ha puesto el valor agregado al petróleo venezolano, pues Venezuela en este momento, que está bajo sanciones internacionales impulsadas por Estados Unidos, Venezuela está importando diluyentes de Irán, nafta, condensados, crudos livianos, que se mezclan con el crudo extra pesado de Venezuela en la faja del Orinoco, y con ello está aumentando la producción. Cuando sale Rosneft, esta petrolera rusa de Venezuela, por las sanciones y por la falta de seguridad jurídica en Venezuela, pues prácticamente, Nacho, se van esos diluyentes, y el petróleo extrapesado del Orinoco, de la faja del Orinoco en Venezuela, pues empieza a quedarse ahí. Además de la hiperinflación y de la falta de liquidez, pues el gobierno venezolano tuvo que ir reduciendo, cerrando para empezar algunos pozos, tuvo que dejar de comprar tecnología y sobre todo para pues seguir perforando, ¿no?, más pozos. Saben que las reservas están ahí, pero se les acabó la capacidad para estar perforando. Y bueno, pues prácticamente Venezuela en el pasado producía estos diluyentes, pero pues ya no ocurre debido a que cerraron varios pozos y a que las refinerías del país también trabajaron muy por debajo de su capacidad al no haber demanda de su petróleo, que además se lo exigían bastante barato. Entonces les salía más caro extraer el petróleo y venderlo a precios muy bajos, que prácticamente Venezuela sistemáticamente fue dejando de producir. Entonces Teherán, ¿no?, la República Islámica de Irán, ayudó a Venezuela con el envío no solamente de diluyentes para el petróleo extrapesado, para el crudo extrapesado, sino además también envió gasolina para abastecer el mercado interno venezolano, donde la producción también había mermado por problemas de sus propias refinerías. Es importante señalar que pues Irán, a través de barcos que no necesariamente tienen rastreo satelital, estuvieron llegando a Venezuela, puertos venezolanos, para ir evitando también que físicamente Estados Unidos interceptara con la cuarta flota marítima, en este caso el hemisferio occidental, la entrada a puertos venezolanos. Y bueno, pues recordamos que en el año 2020, a inicios del 2020, ya había habido amenazas por parte de Estados Unidos de interceptar barcos iraníes, y la Armada venezolana dijo: si Estados Unidos intercepta a los barcos iraníes que nos traen gasolinas, vamos a atacarlos, y esto puede detonar en una guerra, lo cual pues Estados Unidos terminó por no hacerlo. Venezuela tiene inmensas reservas de petróleo en el subsuelo, pero ojo, para explotarlas hacen falta grandes inversiones, y pues de esto se habla de que para recuperar los niveles de producción de 1998, es decir, entre 2 y 3 millones de barriles de petróleo al día, se requerirían de 25 mil millones de dólares de inversión por año durante los próximos 8 o 10 años, cosa que se ve muy complicado que Venezuela pueda hacer por los problemas de hiperinflación, por las pérdidas multimillonarias que Estados Unidos a través de sanciones le ha infligido a Venezuela. Y bueno, mientras tanto, Venezuela tiene que recurrir a países como Irán o a países como Rusia para alivianarse en el tema petrolero. Se habla también de que una enorme dificultad de Venezuela es la falta de seguridad jurídica para inversionistas de China, de Rusia o del mismo Irán, y por eso estos países se dedican a ayudar a Venezuela únicamente en momentos en donde su propia enemistad con Estados Unidos los acerca con el país sudamericano. Por lo pronto, Irán lo está haciendo y con ello le está plantando cara a los Estados Unidos. Nacho, hasta aquí mi análisis geopolítico. Para un análisis más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.